Muy buenas tardes a todos, somos Ana y María Cantarell y esto es Auditando el Universo. Una semana más estamos desentrañando los misterios del universo. ¿Qué tal, Anuska? Muy bien, ¿qué tal tú, María? Fenomenal, se te oye genial. De Me maravilla. alegro, estamos mejorando el equipo. Sí, más o menos, estamos intentándolo por lo menos. No somos profesionales, se nota mucho, lo sé, pero en ello estamos. Mira que yo nunca quise ser profesional de esto, ¿eh? Yo tampoco. A mí el nivel usuario me mola. Yo creo que ni ese, o sea, a mí cuando me dicen, pero yo cuando empiezo a ver lo de los hercios y el no sé qué bits, digo, uff, ay Dios mío de mi vida, ¿qué es Pereza esto? mental, Total, claro, total. horrible. Pero A mí bueno. me pasa lo mismo, en cuanto veo más de 2 palabras esdrújulas por párrafo me retiro. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, Ana? Cuéntanos. Hoy vamos a hablar de los juicios de Nuremberg. Toma. Zasca, ¡Toma, frasca. Sí. temazo! Sí, además es un tema que tenía yo ganas de hablar. Por cierto, ahora que lo sacas, es un tema que tenía yo muchas ganas de hablar de él. ¿Sabes lo que pasa? Que es un tema que está de mucha actualidad, pues precisamente por todas estas guerras que se están desencadenando, el tema este especial de la guerra de agresión y bueno, pues tenemos una guerra Rusia-Ucrania y otra guerra Israel-Palestina, pues que ya hemos oído que quieren condenar a Netanyahu y luego lo que se habla de Putin. Entonces vamos a ver la importancia inmensísima que tienen estos juicios, sí, pese a que tienen muchas sombras, obviamente. Obviamente. Vale. ¿Qué son los juicios de Nuremberg? Pues son una serie de 13 procesos judiciales que se realizaron por un tribunal militar internacional que habían acordado entre Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS y Francia. O sea, todos los aliados frente a Alemania, sí. Tras la Segunda Guerra Mundial, contra los jerarcas y otros implicados en la maquinaria del nazismo. Sí. Entonces, es súper importante estos que, claro, todos nos quedamos con el juicio de Goering, de Rudolf Hess, el de los grandes jerarcas nazis, pero hubo 13 procesos diferentes que luego nombraremos un poco alguno de ellos, porque si no, podemos hablar hasta pasado mañana. Sí. Pero claro, el hecho de tipificar los crímenes y ciertos abusos que realizó el tribunal y los fundamentos de la constitución de este mismo tribunal militar representaron un avance enorme, jurídicamente hablando, que va a ser después aprovechado por las Naciones Unidas para el desarrollo de una jurisprudencia específica internacional. Para las guerras. Claro, es el origen del derecho internacional. Vale. Estos juicios son por la Segunda Guerra Mundial, pero para cualquier tipo de delito, aunque no sea... Una pregunta, ¿estaba ya escrito el Tratado de Derechos Humanos, el de Ginebra? El de Ginebra no, todavía el Tratado no, de Roma sí. Vale. Claro, es que veremos después que esto da pie a claro. a los derechos humanos. Pero claro, hablábamos de sombras y se acusa muchísimo a los juicios de Nuremberg de haber aplicado la justicia del vencedor. Es que es lo que te iba a decir, ¿quiénes se conforman el tribunal? Los que han vencido. Entonces, un juicio justo hasta cierto punto, ahí no hay objetividad real, que tampoco la hay en un tribunal, pero vamos, ¿sabes? No sé, sí, suena un poco como a venganza legal. Pero es que aparte, tú tienes que juzgar a un criminal de guerra según la legislación del lugar en donde se han cometido los crímenes. Sí. Entonces, pues había unos problemones enormes, porque además habían cometido crímenes por Europa entera y medio mundo alrededor. Ya. También veremos, que hay mucha gente que no lo sabe, paralelos a los juicios de Nuremberg, 3 años después, se dan los juicios de Tokio, que es lo mismo. Claro, Japón estaba con Italia y con Alemania en las naciones del eje, que son los perdedores, y se hizo también una especie de juicio de Nuremberg, pero contra los japoneses, y son los juicios de Tokio. Ostras, no lo había oído jamás. Sí, ¿a que no? Es que hay mucha gente que nunca lo ha oído comentar, pero sí. Y el tema en Japón es muy espeluznante. Madre mía. Pero sí, además muchísimos allí. Tú sabes que los nazis eran tendentes a llevar su pildorita de cianuro en el bolsillo. Sí.
Pero es que los japoneses, más tradición de suicidio que entre los militares japoneses no hay, entonces claro, llegaron muy pocos a los juicios. Claro, ¿para qué? Claro, sí. Y bueno, lo que se juzga en Nuremberg son crímenes contra la paz, crímenes contra la humanidad, que no existen previamente. Vale. Entonces, ahí hay mucho miedito de los que juzgan, porque temen que, claro, debido a que no puedes juzgar por crímenes que no existían en el momento en que se cometieron, sí, pues había mucho miedito a que les echasen para atrás el tribunal. Claro, no hay precedente ninguno. Claro, pero el hecho de que Estados Unidos y compañía llevasen la batuta y del trauma tan brutal que supuso la Segunda Guerra Mundial, pues, y todo el tema de los campos de concentración y los abusos y los exterminios, pues favoreció que, bueno, pues eran unos juicios que tienen muchas sombras, pero se aceptaron internacionalmente, e incluso la URSS sí. estaba completamente, la URSS, o sea, la antigua Unión Soviética, sí. Estaba muy en contra, porque claro, le veían las orejas al lobo, veían lo que se estaba jugando y decían, madre mía, como miren, para aquí nos vamos a cagar, pero bueno, eso lo podrían hacer todos. Pues la URSS, por ejemplo, estaba súper en contra de cómo se estaba tratando y cómo se planeaba condenar a los altos mandos nazis. Claro, y también veremos que los altos mandos estadounidenses del ejército también no simpatizaban, sino se solidarizaban mucho con los altos mandos nazis, pues por lo mismo, porque le ves las orejas al lobo y lo que has hecho tú hoy, yo lo hice ayer o lo haré mañana. Ya. Entonces son unos juicios súper polémicos, pero que, claro, abren el paso al derecho internacional, porque antes de la Primera Guerra Mundial y hasta el final de la Primera Guerra Mundial, la guerra de agresión, que es una guerra que es un país agrede a otro, no hay ningún tipo de defensa, o sea, es simplemente voy a atacar porque lo quiero, era súper normal y estaba considerado lo más normal del mundo que un Estado soberano atacase al otro para invadirlo y quedárselo. Como cuando atacaban Polonia. Sí, pero ahí ya era ilegal, porque eso es después de la Primera Guerra Mundial. Vale. Claro, pero antes de la Primera Guerra Mundial era lo más normal del mundo y a partir de la Segunda Guerra Mundial pues se intentó evitar todo lo posible, pero lo vemos a día de hoy, que sigue habiendo guerras de agresión donde la excusa para atacar es insostenible, pero bueno. Ya, pero eso se llama ahora guerras preventivas. Porque te ponen esa excusa de es que tiene no sé qué y entonces hay que atacar, por si acaso. Hombre, mira el tema de las armas de destrucción masiva. Es que no lo quería decir. Claro, no, es preventivo. Claro, o sea, como prevención puedes poner cualquier excusa. Si tienes la fuerza económica y la gente no se te revela, adelante, pero no se considera ni moral ni correcto. Vale. Entonces, nosotros de estos 13 procesos nos vamos a centrar en el de siempre, en el de los jerarcas nazis. Vale. Y todos los enjuiciados van a tener un trato desde su ingreso en la cárcel de Nuremberg, pues un trato de prisionero de guerra. Visitas muy restringidas, hacían ejercicio 20 minutos al día. ¡Ostras! Podían asistir al tribunal con traje y corbata, pero les eran retirados en cuanto volvían a la cárcel porque no querían que se suicidasen con las corbatas, ni con las mangas de los smoking. Madre mía, ni con los cinturones de los pantalones, ya verás. Claro, y es tristísima la razón por la que se elige el Palacio de Justicia de Nuremberg para celebrar estos juicios. ¿Por qué? Y hay varios motivos. El primero es por el simbolismo nazi que tiene, porque es donde hubo concentraciones de más público durante los mítines de dirigentes nazis. Sí. También porque es el lugar donde se habían promulgado las leyes raciales contra los judíos en 1935. Vale. Y por último, y más triste, porque era el único edificio de ese tipo que había quedado intacto en toda Alemania. Joder. O sea, y tú imagínate, o sea, que también rusos, americanos, ingleses habían reventado a Alemania, pues necesaria e innecesariamente, que luego hablaremos de alguna matanza que hubo al final de la guerra, llevada a cabo por Inglaterra, que es brutal. Vale. Y eso, todos los países habían cometido actos que estaban a la altura de los actos que habían cometido los nazis. Lo que pasa es que los nazis habían perdido y los habían hecho pues a una... Los habían mostrado en público, claro. No los habían mostrado. No, ellos no.
los ganadores, quiero decir. Claro, pero todavía no se sabe, porque los juicios de Nuremberg empiezan en 1945 y acaban en 1946, justo al final de la guerra. Todavía no había, y hay películas y demás que vamos a hablar de ellas, porque vamos a hablar un poco de los juicios, pero vamos a hablar muy de la problemática de los juicios y luego también de ciertas curiosidades sobre los juicios de Nuremberg, que son muy interesantes y prácticamente no se comentan. Vale. Entonces, ¿qué había hecho Estados Unidos junto con Gran Bretaña para cazar a todos estos jerarcas del Tercer Reich? Pues había creado una operación que era la Operación Mondorf. Claro, que luego resultó que era una de las trabas más grandes que tenían para que los juicios pudiesen llevarse a cabo con garantías. ¿Por qué? ¿Porque los detuvieron plan chungo o qué? Claro, porque los acusados debían ser juzgados según las leyes de los países donde habían cometido los delitos, sí. Y a estos los atraparon, los llevaron de aquí a allá, los acabaron dejando en Nuremberg. Entonces, era una de las... Principalmente esa, la de que los crímenes no estaban tipificados aún y que era la justicia de los vencedores, eran los tres principales problemas de Nuremberg. Vale. Claro. Y entonces, nada, pues Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la URSS se erigen como jueces y moderadores en representación de todos los países perjudicados, que era la mitad del mundo. Yeah. O sea, sí. Se desconoce mucho lo que hicieron los nazis en África, se desconoce mucho lo que hicieron los japoneses en toda Asia. Entonces, bueno, las imputaciones contra los nazis fueron reunidas en 3 grupos, que luego se convierten en 4, pero empiezan por los crímenes contra la paz. Sí. Que son la dirección, preparación, desencadenamiento y desarrollo de una guerra de agresión o de una guerra en violación de los acuerdos internacionales. Vale. ¿Hay algún tipo de guerra que no se considere ilegal después de la Primera Guerra Mundial? En la que te defiendes. Claro, pero es que una guerra de agresión, ¿qué país no se va a defender? Es que incluso aunque no tengas ejército vas a intentar defenderte. Ya, pero es que cuando Estados Unidos fue a la guerra, Irak estaba defendiéndose de las armas de destrucción masiva y de las armas nucleares y demás. O sea, es que es muy complicado. Pero es que me estaba preguntando si hay algún tipo de guerra que en estas legislaciones tan maravillosas que se sacan de la manga se considere legal o moral o algo, porque es que no me cabe en la cabeza, pero bueno. No, ¿sabes lo que pasa? Que además, precisamente todo esto se hace por el trauma que ha supuesto la Segunda Guerra Mundial. ¿Y la primera? Hay un momento en el que el fiscal estadounidense dice que si hubiese otra guerra como esta, la humanidad no podría resistirla. Y es que, claro, o sea, se destrozó un continente entero y el resto del mundo se quedó tocado. Ya. Y el continente con más poder adquisitivo. Ya. Pero bueno, también entraremos, o sea, porque... Es que hay mucha chicha aquí. Vale, sigue. Aparte de los crímenes contra la paz, también los imputan por crímenes de guerra. Violación de leyes, usos de la guerra. Estas violaciones incluyen el asesinato, malos tratos, deportación, trabajos forzados o cualquier otro fin de uso de poblaciones civiles de los territorios ocupados. Vale. También asesinato, malos tratos de los prisioneros de guerra o náufragos. Ejecución de rehenes, saqueo de bienes públicos o privados, destrucción innecesaria de ciudades, devastación no justificada por exigencias militares. Vale. Y luego el tercer grupo es crímenes contra la humanidad. Pues, asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, todos los actos inhumanos que habían cometido contra los civiles antes o durante la guerra. Y cualquier tipo de persecución política, racial o religiosa. Vale. Y te decía que añaden un cuarto delito, que es la conspiración para la paz. La conspiración contra la paz. Ah, vale. ¿Y la conspiración para la paz? No. ¿Cómo conspiras contra...? O sea, eso ya estaría incluido en los crímenes de guerra, en el primero, en el delito de guerra. Para provocarla, no sé. No, porque aquí aluden a esa conspiración que llevó a cabo Hitler, porque Hitler en todo momento públicamente declaró que no iba a invadir Hungría, que no iba a invadir Austria, que no iba a invadir Holanda, ni la República Checa, y lo invadió todo. Porque se vio... Y luego también es que las naciones de los aliados, los ganadores,
pues en su mundo de fábula consideraban que 1938 debía ser un momento de paz absoluta y de garantías totales, pero claro, no tenían en cuenta que después de la Guerra Mundial habían castigado a Alemania brutalmente con el Tratado de Versalles, donde, o sea, arruinaron a Alemania, no le dejaban construir ningún tipo de industria, o sea, habían destrozado a Alemania y habían intentado asegurarse que Alemania nunca más levantase la cabeza. Pero claro, no eran conscientes de la fuerza que tenía Alemania y Alemania iba a levantar la cabeza y la iba a levantar y encontró pues al tío que venía como anillo al dedo, pues un Hitler que usó todo ese castigo de la Primera Guerra Mundial para convertirlo en odio contra el resto del mundo y especialmente cualquiera que no fuese ario. Porque se habla mucho de los judíos y la Segunda Guerra Mundial, pero las leyes raciales incluían el mismo trato para judíos, para gitanos, para homosexuales, para comunistas, o sea, podías ser ario, que como fueses comunista ibas a estar jodido, tratado igual que todos. Entonces... Sí, en estos 13 procesos se sometió a juicio a 611 figuras emblemáticas, pues políticos, militares, médicos, jueces, de las casi 4.850 peticiones. O sea... ¿Y el resto que fueron los que salieron por patas o fueron de los que se suicidaron también, claro? No, algunos escaparon, pero a la mayoría los protegieron y como veremos, en los años 60 estaban en la esfera pública de nuevo. ¿En Alemania? Claro. No, en todo, o sea, en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, y la protección que se dio desde Estados Unidos también a altos cargos nazis fue muy importante. Lo que pasa es que no gusta, todos sabemos que muchos nazis se fueron a Argentina, ¿no? Sí. Pues hubo muchos nazis que se fueron a Estados Unidos y había muchas mentes brillantes y que el mundo quería aprovechar, aunque hubiesen sido nazis. Entonces, y luego como todo, es lo de verle las orejas al lobo, los protegieron porque sabían que podía pasarle a cualquiera en cualquier momento. Estos eran los perdedores, pero si hubiesen perdido ellos, tela. Sí, efectivamente. Claro, lo que pasa es que yo creo que si hubiesen perdido los aliados, Hitler los hubiese exterminado. Escúchame, no los hubiese juzgado. ¿Tú has visto esa película? La de Rutger Hauer o como se diga. La de Patria, sí. No se llama Patria. Bueno, no lo sé, no sé si se llama Patria, que ganan los nazis la guerra. Hay una peli espectacular de Rutger Hauer que se llama Patria, que es si Hitler hubiese sobrevivido su 50 cumpleaños. O sea, la peli empieza con la celebración del 50 cumpleaños de Hitler. ¿Pero porque ganaron la guerra los alemanes? No, del 50 no, del 75, que murió con más de 50. Porque habían ganado la guerra los alemanes. Claro. Y luego hay una serie... No me acuerdo en qué plataforma, que es súper chula, que es El hombre del castillo o algo así. Sí, Man in the Castle. Sí. Claro, pues es, si los nazis hubiesen ganado la guerra, es la leche. Creo que está, si no está en HBO, está en Prime, sí. Sí, yo creo que es Prime. Y es súper, ahí por ejemplo hay cosas súper interesantes que nunca había pensado, como los nazis están en las altas esferas estadounidenses y controlan el país, y allí los japoneses son gente de segunda. Claro, porque para el nazi, el japonés era un asiático, era de segunda. Sí, los usaron porque los necesitaban y ya está. Claro, de hecho los planes de Hitler era Italia se queda con el Mediterráneo, ahí iríamos nosotros como Mussolini, Japón se quedaría con toda Asia y Alemania con el resto del mundo. Sí. Pequeñito, tirando por lo bajo. Claro, y bueno, pues mira... En ese ambiente de posguerra empieza el primer juicio. El primer juicio de los altos cargos nazis. Se lleva al banquillo a 24 líderes nazis. Vale. Y hasta el 1 de octubre de 1946, 10 meses después, nos emite el veredicto. En ese veredicto condenan a 12 acusados a muerte, entre los cuales está el protagonista de todos los juicios, que es Hermann Göring. Sí. No sé si le ponéis cara, pero es un tío al que te gustaría abofetear hasta el infinito. ¿Es el que tiene la cara así redonda con las gafitas redonditas que parece un perro pachón? Tiene la cara redonda. Sí. Para que te hagas una idea, el tío era muy drogadicto, había tenido una lesión previamente y se había hecho muy adicto a la morfina, y cuando lo arrestaron,
se puso a dieta y dejó la morfina porque nadie le daba. Claro. Y el tío entró con 120 kilos, unos 75, más o menos de altura, y lo mataron con 90. No lo mata, a este no lo mataron, pero murió con 90 kilos. Madre mía. Pero es el tipo de hombre sí, con sí, cara le estoy viendo. Uy. de hijo de puta, Sí. condescendiente. No es el que te digo yo, este no es Hermann Göring. O sea, sí, estoy viendo a Hermann Göring, no es el que te digo yo. El que te digo yo es uno que tiene así cara de babosa, con gafitas redonditas, con la cara redonda. Ese es Himmler. Por favor, qué asco. Sí, ese era antilujuria total. Bueno, pues ninguno de ellos era lujurioso, ¿eh? De estos no. Pues hay 12 a los que acusan a muerte. A Hermann Göring, que es el comandante de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, sí. A von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores. Lo digo quiénes son para que os hagáis idea de los cargos y de lo que se supone que tenían que saber en esos cargos. A Wilhelm Keitel, jefe del alto mando del ejército, a Kaltenbrunner, a Rosenberg, que es el autor del libro ideológico del nazismo, El mito del siglo XX. Luego también a Hans Frank, a Wilhelm Frick, a Streicher, a Saukel, a Jodl, que era jefe de Estado Mayor del ejército, a Seyss-Inquart y Martin Bormann, que le declaran en rebeldía porque está escapado, pero le condenan a muerte igualmente. Y se le acaba dando por muerto legalmente en 1998, que debía de cumplir 100 años o algo así. Madre mía. Y ya Luego 3 fueron condenados a cadena perpetua. Rudolf Hess, que es el secretario particular de Adolf Hitler, que este es muy polémico, porque este tío en 1941, en una misión secreta, supuestamente voló a Gran Bretaña y lo capturaron los ingleses. Pero Hitler dijo que se había ido él y había traicionado a Alemania. Y de hecho estuvo hasta el final de la guerra en una cárcel inglesa. Vale. Vale. También a cadena perpetua fueron Funk y Rader, y 4 recibieron sentencias de 10 a 20 años. Karl Dönitz, que era el gran almirante de la flota alemana y se suponía que iba a ser el sucesor de Hitler. Joder. Von Schirach, Albert Speer, que era el arquitecto y ministro de armamentos. El Madre mía. Arquitecto nazi, que era la leche. Y luego absolvieron a Sachs, que era el presidente del Reichsbank, del Banco Central, a Franz von Papen, que era ministro y vicecanciller, a Fritzsche, que era ayudante de Joseph Goebbels, el ministro de la propaganda. De la propaganda, sí. Y no recibieron condena Gustav Krupp, que lo declararon no apto para ser juzgado. Era un industrial que amasó del grupo Krupp, que amasó una fortuna a través de esclavizar gente de los campos de concentración. Vale. Y a Robert Ley, que tampoco lo condenaron porque se suicidó justo antes del juicio, que era el jefe del Frente Alemán del Trabajo. Claro, o sea, pero porque ya no les dio tiempo. Organizaba y planificaba todo el trabajo forzado de los campos. Y qué curioso que no condenasen al director del banco, ¿eh? Qué curioso. No, pero es que sí, claro, es que a los banqueros y a los curiosísimo. Y a los empresarios se les condenó muy poco. Madre mía. Sí. Claro, ¿a quién se echa aquí de menos? Pues a los que habían muerto antes de poder ser juzgados. Hitler, que se suicidó. Goebbels, que se suicidó junto a su mujer y sus 6 hijos. ¡Ostras! Sí, Goebbels se suicidó. Con todos. Bueno, pero la mujer de Goebbels era como la máxima admiradora de Hitler y el matrimonio estaba de acuerdo con suicidarse y suicidar a los niños. Ya, pero los niños, tío. Ya, 6 niños, madre mía. Luego, por supuesto, Himmler, que era el capitán general de las SS, era jefe general de todos los departamentos, y a este lo capturaron los aliados, pero lo cogió el cianuro y se suicidó. Claro. También había huidos, el famosísimo Adolf Eichmann. Es verdad. ¿A ese lo capturaron después en Argentina? ¿Puede ser? A este lo secuestraron posteriormente los del Mossad, el Servicio de Inteligencia israelí. Lo juzgaron en Jerusalén y lo condenaron a muerte. Lo ejecutaron en 1962. Y lo capturaron en Argentina. Yo creo que el Mossad era una pasada, tío. Algo así. Yo sí que me suena que lo pillasen allí. Pero bueno, luego Martin Bormann, que nunca más se le volvió a encontrar, y era el secretario personal de Hitler. Y
Y, por supuesto, Joseph Mengele, el ángel de la muerte, oficial de la SS y médico en el campo. Era el médico en Auschwitz y se dedicaba a hacer experimentos inhumanos. ¿Y con ese se supo qué pasó después? Porque me imagino que el Mossad estaría como loco por cogerle. Mengele, yo creo que Mengele lo pilló el Mossad. Sí, ¿verdad? Pondría la mano en el fuego, sí, porque fue uno de los que persiguieron con más... Sí, con más ganas, lógicamente también. Es que era brutal, o sea, brutal lo que hizo ese hombre. Bueno, claro. Pero además, ¿con qué fin? O sea, tampoco ves no sé, no, yo que sé, investigación, dices tú ya, sí, claro, investigación, no lo sé, me parece una monstruosidad. A ver, mira, espérate, que te lo estoy mirando, el minuto y resultado Sí, muere en el 79. Muere en el 79 en Sao Paulo, Brasil. O sea que lo mataron. Pues seguramente. Murió ahogado tras sufrir un ictus mientras nadaba en la playa de la localidad. Mira, pues. ¡Qué putada! Es que no me lo puedo creer, encima. Murió ahogado. En la playita. Pues yo estaba convencido que lo habían pillado. Lo que pasa es que de morir ahogado a que te ahoguen hay un paso, ¿eh? Dice que lo intentaron extraditar, que solicitaron varias veces el gobierno de Alemania Occidental, el gobierno israelí que solicitó varias veces la extradición y a pesar de las operaciones clandestinas del Mossad no consiguieron sacarlo. Madre mía. Es que, por ejemplo, Brasil, pero Brasil no extradita nacionales, pero claro, si eres alemán debían de, pero bueno, alguien habría sobornado. ¿Cómo narices evitó al Mossad? O sea, ¿cómo narices? Madre mía, no sé, supuestamente es el mejor servicio de inteligencia del mundo, pero bueno. Hay un libro buenísimo que se llama El puño de Dios, que me lo regalaron hace millones de años, sobre... del señor Forsyth. Sí, sobre el Mossad y las actuaciones que tuvo en toda después de la Segunda Guerra Mundial y hasta mediados de los 80, 90. Y madre mía de mi vida, o sea, escapar del Mossad era como escapar de Dios o de Hacienda, era prácticamente imposible. Más o menos, sí, y hay otro libro que se llama Mossad, que también va de lo que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial y madre mía de mi vida, o sea... Sí. Pero bueno, vamos a hablar un poco brevemente sobre el resto de los juicios que se llevaron a cabo. Vale. Todos esos juicios fueron posteriores al de los jerarcas nazis, y tenemos, por ejemplo, el juicio de los doctores contra 23 médicos acusados de conspiración, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluyendo esterilizaciones forzosas y masivas de enfermos y el asesinato de más de 300.000 enfermos, especialmente en hospitales psiquiátricos. Madre mía. Es que aquí tenían un programa de eutanasia que se llamaba Acción C4. Madre mía. Sí, tenían planes para todo. El juicio, también hubo un juicio de los jueces, 16 abogados y jueces que establecieron el aparato jurídico nazi. Sí. Entonces los encontraron culpables de conspiración criminal, crímenes de guerra. Vamos, todos van a ser más o menos acusados de lo mismo. ¿Qué hicieron estos? Pues crearon y aplicaban las leyes de higiene racial, las leyes y decretos contra la población, por ejemplo, como por orden judicial esterilizar enfermos o condenar a prisión y a pena de muerte a gente, pues eso, por ser judía, también por tener relaciones sexuales con judíos, probadas o no, podían condenarte a muerte, como alemán. Escúchame, judíos y cualquier otra etnia que ellos considerasen reprobable. Sí, judíos y cualquier otra cosa. O sea, si te acostabas con un gitano, con un comunista, con un polaco, con un lo que fuera, con un homosexual, bueno, ahí ya eres homosexual, entonces no hacía falta que tuvieses sexo con nadie. Madre mía. También tenemos el juicio de Flick, que era un industrial alemán, Friedrich Flick, por la utilización de esclavos y crímenes contra la humanidad. El juicio con la IG Farben, que luego veremos en qué se ha convertido la IG Farben, era una empresa química alemana que también utilizó a esclavos y también se la acusa de haber inventado el gas ciclón, que era el que se utilizaba para gasear a los prisioneros. Luego también los juicios a los Einsatzgruppen, que de estos hablamos en Yelbande, que eran las brigadas estas de muerte que seguían a las SS al ejército, para que el ejército siguiese avanzando y ellos se quedasen matando a todo lo que quedaba detrás. El juicio a Krupp, que tuvo luego también Krupp fue
no lo condenaron, pero sí que al grupo industrial lo sometieron a juicio por lo mismo, por utilización de prisioneros como esclavos. El juicio de los ministerios contra dirigentes del Estado nazi por su participación en todas las atrocidades que cometieron dentro y fuera de Alemania. Y luego otro juicio de altos mandos que eran, pues eso, generales del Ejército, Armada y de la Fuerza Aérea, pero ya generales. Aquí no había ministros ni... Escucha, una pregunta. ¿Y sí, no se juzgó a soldados? No. Vale. En principio no. Vale. En principio no. No, porque además ahí sí que es verdad que se sigue un orden jerárquico absoluto en los ejércitos. Entonces, claro, o sea, tú estás cumpliendo órdenes, que sí que fueron a por los que daban las órdenes, pero luego veremos que los que daban las órdenes no se habían enterado de nada. Esto era como Felipe González cuando se enteraba de todo por la prensa. Ya, vamos a ver, no, yo firmaba y no miraba, es que me lo ponían debajo del desayuno, venga, tío. Claro, es que fue patético, porque quedaron sin juzgar centenares de miles de genocidas. Madre por ejemplo, la IG Farben que hablábamos antes, sí, es la actual Bayer. Bayer, la de la aspirina. ¿Aspirinas? Sí. Vale. Ya acabo de quedar loca. Inventó el ciclón B y usaba a los prisioneros de Auschwitz en trabajos forzados para producir caucho. Tampoco fueron encarcelados, como hablabas tú, los grandes banqueros. Sí. Mira, por ejemplo, el Dresden Bank, que fue el que transfirió todos los bienes y riquezas de los judíos a manos de los burgueses ligados al régimen nazi. Vale. No fueron condenados. Claro. Y aquí vamos a explicar un poquito la situación que hubo en Europa después del final de la Segunda Guerra Mundial, porque eso va a ayudar a que entendamos por qué se decidió no juzgar, incluso proteger a la inmensa mayoría de los genocidas, sí, incluyendo a los nazis, a los de Mussolini y demás. Vale. Por ejemplo, en Francia, antes de la liberación de Francia, minoritariamente, pero después de manera generalizada, a partir del año 1944, se desplegó un proceso popular en el que se juzgaba a los colaboracionistas. Sí. Conocido como la depuración. ¿Quiénes son los colaboracionistas? Pues todos los que habían colaborado con el régimen de Vichy, con el régimen francés que había apoyado a Alemania. Vale. Y se llevó a cabo, pues eso, la depuración. Miles de funcionarios, miembros de los grupos paramilitares que perseguían ferozmente a la resistencia y a todos los delatores, y pues empezaron a perseguir a todos estos del régimen de Vichy, que los habían perseguido y eran juzgados y condenados por tribunales obreros y populares. De hecho, salían espontáneamente estos tribunales por todas partes, porque buscaban imponer justicia, estaban tan, no sé cómo llamarlo, tan desquiciados que necesitaban. Ya, pero eso no es justicia, eso es venganza. Claro. Claro, eso no es imponer justicia, eso es acabar con ellos, o sea, es un exterminio a causa de otro exterminio. Tú me has hecho, yo te hago. Sí, totalmente. Pero es que se estaba generando un odio y una justicia popular que empezaba a dar miedo. Para contener toda esta radicalización, que además amenazaba pues, con volverse contra toda la burguesía y la clase alta francesa. Y volvemos a sacar la guillotina. Que mayoritariamente había sido colaboracionista de los nazis. De Gaulle, el presidente de Gaulle, promovió el modelo Nuremberg. O sea, juicios amañados más o menos, donde solamente unos pocos cientos son juzgados, mientras miles son amnistiados. Por ejemplo, entre 1947, y es que hablamos de 2 años después de la Segunda Guerra Mundial y un año antes de los juicios de Tokio, pues entre el 47 y el 53, muchos de estos dirigentes se volvieron a reintegrar en la función pública durante la Cuarta y la Quinta República. El propio Mariscal Pétain, que era el dirigente del gobierno de Vichy, era ampliamente repudiado por las masas y fue dejado en libertad en 1951, 6 años después de la guerra. Y en Italia sucedía pues más o menos lo mismo, o sea, la resistencia partisana entre 1945
en el año 1945 acabó con entre 10.000 y 15.000 fascistas, miembros de la República de Salò, de Mussolini. Sí. Entre ellos Mussolini, que lo lincharon y lo colgaron en la Plaza Loreto durante la liberación de Milán. A él y a su mujer, ¿verdad? A él y a Sara Petacci, sí. A su amante, no era su mujer, era su amante. Y decían que era mucho más fascista ella que él. Joder. Sí, o sea, ella por lo visto era un tela, porque la de Hitler por lo menos estaba calladita, pero Clara Petacci era un petardo de tía, sí. Además eso nos lo contaban en el cole, que los crucificaron boca abajo en la plaza, les torturaron. Los colgaron de los pies, sí, los torturaron y los colgaron de los pies y los dejaron morir. Y se ven tres, en las fotos que se ven 3 hombres y un cuerpo de mujer y es ella. Sí. Espectacular. Entonces, este proceso también de justicia popular se debió pues a que había una resistencia armada de la masa contra todos los fascistas enorme. ¿Y qué pasó? Que fue contenido desde arriba. La burguesía italiana, con ayuda de los aliados y del Partido Comunista, que tiene pelotas, pues se entregaron a una especie de misión de unidad nacional y de contención de la revolución para volver a reconstruir el Estado. Claro, pero es que si no, ¿qué dejas? Si dejas no, es que no. Claro. La ira y el odio era tanto que hubiese acabado con todo. Con todo lo que quedaba. O sea, es que habrían terminado arrasando lo poco que quedaba de ese país o lo poco que quedaba de Europa en el momento en que ocurre. Se acaba todo. Totalmente. El gobierno italiano, por ejemplo, impidió cualquier tipo de investigación sobre grandes empresas o grandes cargos que hubiesen apoyado el fascismo y se negó a entregar a los responsables de los crímenes que se habían perpetrado por el ejército de Mussolini en Yugoslavia, Grecia y Albania. Madre mía. Claro, pero aquí entendemos que para poder reconstruir Europa y dejar eso atrás había que hacer un borrón y cuenta nueva. Ya, pero yo lo que pasa es que a todos nos escuece. Claro, ¿cómo dejas eso atrás? Es echar mierda encima, eso no es dejar algo atrás. No, pero eso que pasó aquí con Franco, ¿tú dónde te crees que fueron todos los que estaban con Franco? ¿Que murieron o se evaporaron? No, pasaron en la transición a ocupar otros puestos calladitos y se hacía una especie de operación en Alemania de desnazificación, aquí de desfranquización. Claro, pero sin embargo, seguimos cuántos años después y todavía sigue dando guerra el tema, porque hay mucha gente que está muy dolida con todo lo que quedó allí. Es que fue muy traumático, pero en todos los regímenes pasa eso. ¿Sabes lo que pasa? Que una de las principales curiosidades de los juicios de Nuremberg es que por primera vez con justicia internacional se va contra personas, no se va contra los estados ni contra los gobiernos, se va contra personas específicas. Entonces, eso no había pasado antes. Pero es que la Segunda Guerra Mundial había dejado una herida gigantesca. Si es que el único que había ganado y ganará con la Segunda Guerra Mundial es Estados Unidos. El resto ha perdido hasta los empastes de oro. Claro. Entonces, luego también tenemos a la Santa Madre Iglesia, porque muchos de estos criminales muchos de estos criminales fascistas y nazis fueron ayudados por la Iglesia Católica, que les facilitó el poder fugarse y los documentos a través del pasillo Vaticano. Que manda huevos, ¿eh? Sí. Se estima que más de 60.000 criminales de guerra llegaron a Argentina a través del pasillo Vaticano. Es un programa que además crea la Iglesia, el obispo austriaco Alois Udall, que era más nazi que Hitler y que estaba súper orgulloso de las leyes raciales, y el sacerdote croata Krunoslav Draganovic. Claro, su objetivo era cartas de identidad falsas a nazis y a fascistas y ayudarles a evadirse pues desde Austria a través de Italia, donde se refugiaban en Roma, en instalaciones de la Iglesia. Y luego de ahí a Sudamérica, Australia, a donde fuera. Claro, de allí iban a Argentina, Perú, a Chile o a Brasil, con pasaportes de la Cruz Roja facilitados por el cardenal argentino Antonio Cayano. O sea, que es la Cruz Roja. Joder. Uno de los que se escapó por ahí fue Adolf Eichmann. Fue uno de los que logró escapar. Yo también entiendo, si no, habríamos llegado a extinguirnos. O
sea, como especie sobre la faz de la Tierra, porque ya solamente con la Primera Guerra Mundial, el nivel de odio, de dolor y de animalidad al que se llega, eso acaba con la especie humana. O sea, No, claro, estaríamos ya extintos. si tú te das cuenta, después de la Guerra Mundial, lo que tú quieras, pero se hace un tratado de paz y lo que tú quieras, pero obviamente las cosas no han quedado bien, porque es que 20 años más tarde tenemos la segunda, Sí. y más gorda todavía, porque ya hay unos, pues toda la parte del ejército del aire que en la primera no estaba disponible y claro, es brutal. La destrucción de la Segunda Guerra Mundial se debe sobre todo al tema aéreo. Claro. La primera no estaba tan conseguido, pero en la segunda es que podían destrozar el planeta entero. Ya. Sí. Ay, Y hablando del pasillo vaticano, claro, como Papa estaba Pío XII, que sabemos que ocultó todo lo que pudo, todo el tema de los nazis, a cambio de que no le tocase mucho las narices a la Iglesia. Ya. Tenemos las películas estas de los nazis acosando al Vaticano y Gregory Peck pasando al lado de una línea que no podía atravesar. Es verdad. Y también se habla de que el futuro Pablo VI pues estaba en ese momento, obviamente no era papa, pero también estaba metido en el ajo. Vale. De hecho, Robert Katz tiene un libro que se llama La batalla de Roma, los nazis, los aliados y los partisanos y el papa. No lo he leído. Y la verdad que está guay, pero claro, se te cae la cara de vergüenza de pensar cómo la Iglesia actuó como actuó. Pues porque no, es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que tampoco nos hemos visto ninguno en este siglo en una situación así. Ninguno de nosotros hemos vivido algo parecido. Entonces, yo no tengo ni idea de cómo actuaría ante semejante situación. No lo sé. No, claro, no se trata de eso, pero a día de hoy pensándolo bien, por ejemplo, si no hubiesen sido lo blandos que hubiesen sido con Hitler, si Stalin no se hubiese puesto a pactar con Hitler para aterrorizar a los Estados Unidos, que era la potencia creciente. Lo que pasa ahora con China y Estados Unidos, pues era Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos iba a dominar el mundo y Rusia quería dominarla con Europa. Claro. Eran el único rival que tenían y ahí había un tablero de ajedrez y se estaban repartiendo el mundo. Entonces, si hubiesen sido un poquito más duros con Hitler, muchas cosas podrían haber pasado que hubiese evitado desgracias peores. Pero de las desgracias se aprende y lo que ha pasado, ha pasado. Entonces, decir ahora lo que se hubiese podido hacer, no. Bueno, lo puedes comentar como algo, no, pues para aprender para el futuro. Pero ¿tú crees que como seres humanos alguna vez hemos aprendido? O sea, tú mira cómo estamos ahora mismo. ¿Tú crees que realmente alguien aprende en cabeza ajena? O que viendo la masacre que se cometió 2 veces seguidas en apenas 20 años y oyes a gente de es que estamos a punto de entrar en la Tercera Guerra Mundial y dices, ¿en serio el ser humano es tan retrasado mental y tan cabeza metida dentro del culo de no darse cuenta de que vamos otra vez a lo mismo y qué estamos haciendo? Nada. O sea, no hemos aprendido nada. No, hemos aprendido a hacerlo más disimuladamente, mintiendo mejor. Claro. Que bueno, también mintiendo mejor, pero no mintiendo bien. Y matando más lejos de casa. Eso sí, eso es importante, que se mate lejos de casa. Que la sangre no llegue a casa, para que no te manche. Es que ese suele ser el secreto del vencedor, porque si no te destrozan tu casa... Claro, porque en Estados Unidos, después de la última guerra de secesión, allí no ha habido un derramamiento de sangre nunca, pero está metido en todos los fregados. Ya, pero también es verdad que Estados Unidos tiene potencialmente a cada ciudadano como asesino en masa. Ya, pero ese es su problema, que no dejen vender armas libremente, joder. Es que, sí, es casi peor, tío. O sea, si cuentas los muertos por arma en Estados Unidos, yo creo que en un siglo superan a la Segunda Guerra Mundial. Por eso, pues que no dejen vender armas. Es que les dan pistolas a los monos, eso es lo que pasa. Díselo a Charlton Heston. No, perdón. No estaba comparando a personas con monos, perdón. No, y es la quinta enmienda, creo, algo así. Tienden a llevar armas. Entonces lo llevan en el ADN, en la sangre. Es algo como nosotros no lo llevamos, no lo entendemos. Pero ellos es como, pues si a ti te dicen que no puedes tener propiedad privada del estilo. Él no puedes tener armas. Entonces no puedes defenderte, no puedes... Pues, no sé, pues si vienen, yo qué sé, no sé. Mira, para que te hagas una idea, el ministro de Justicia, que era el presidente del Partido Comunista, en 1946 amnistió a 219.481 genocidas. Toma. 220.000 genocidas, le redujo algunos condenas, pero a cosas irrisorias, y a los que habían cometido los crímenes más graves, pues les redujo también las condenas.
Pero, vale. Vale. Claro, es un año después de que los italianos echasen a los nazis y colgasen a Mussolini, ya habían liberado a todos los demás. Joder. Claro. Entonces, pues también gracias a estas amnistías en Italia, una gran parte de los miembros de la élite dirigente que habían sostenido el fascismo se incorporaron a la profesión que tenían de toda la vida, incluso a la función pública, reciclándose. Decían que los habían reciclado. Sí, claro, como cuando te quitan los puntos del carnet, ¿no? Que es lo mismo. Lo mismo, pero para que tengas una idea, en el año 1960, 15 años después de acabar la guerra, 62 prefectos de los 64 que había en total habían sido funcionarios de alto rango bajo el régimen de Mussolini. ¿Qué son prefectos? Pues debían ser alcaldes. Como, me imagino, jefes de las provincias o de las zonas, de regiones. Sí. O sea, que lo que pasa en todos lados, se cambia de régimen y se recicla a la gente. Eso es. Sí, los debían mandar a rehabilitación. Sí, a un curso de puntos, de recupera tu carnet por puntos, pues esto es lo mismo. ¿A cuántos han matado? ¿A 700.000? Pues tú vas a tener un curso de 6 meses. ¿Tú a cuántos has matado? ¿A 300? Pues el tuyo 3 días. Vamos a ver. Y aquí tenemos que hablar de dos hermanos americanos, los dos militares, a los que John Ford, el director de cine, que era el director contra temas nazis, también estaba metido en el ajo, pero a través de todo filmografía, pues a estos dos hermanos, Stuart y Bud Schulberg, los manda a buscar películas nazis para poder probar sus crímenes para los juicios de Nuremberg. Los padres de estos dos chavales, el padre era directivo de la Paramount. Vale. Y les dan 3 meses para encontrar y montar todo lo que puedan antes de los juicios para usarlo como prueba en los juicios. Películas de las que grababa Goebbels, entiendo. Sí, de las que grababan todos. Sí. Sí, es que es muy triste, pero de las que grababan todos, porque claro, había que mostrar que se estaba haciendo lo que se había planeado que se estaba haciendo. Con lo cual, si tú decías que ibas a poder matar a 5.000 al día, tenías que grabar. No, yo me refería a las películas de propaganda alemana, no a las películas de justificación de mira lo que estoy haciendo, no, sino a las bonitas. ¿Qué va? ¿Tú te acuerdas cuando hacíamos Jet Wagner que todo se ha encontrado en archivos de las SS y en archivos lo grababan y lo escribían todo? Ay, es lo bueno que han tenido para probar muchas cosas, se han usado sus pruebas, porque es que lo documentaban absolutamente todo. Vale. No esas películas. Claro, pero ¿qué pasa? Que estos dos chavales llegan a Alemania y casi todo había desaparecido, los nazis lo habían destruido. Y curiosamente, cuando están ya dándose por vencidos, se encuentran a un general ruso, porque les han dado un soplo de que hay un almacén de cintas enorme, custodiado por los rusos, y estos dos van para allá pensando, nos va a mandar a tomar por culo el ruso y no nos va a dejar hacer nada. Pero ¿qué pasa? Que este general ruso era el mayor fan del mundo de John Ford. Venga ya. Claro, Udo Schulberg había trabajado con John Ford previamente. Entonces empezaron a entablar conversación, se cayeron súper bien y el tío les dijo, mira, traeros un par de camiones y llevaros lo que queráis. Venga ya. Claro. Y este hombre le contó a los hermanos Schulberg que los nazis llamaban a estas grabaciones los postres. Sí. O sea, es que Ay, las ponían después de cenar o de comer para degustar el fantástico trabajo que estaban haciendo, claro. Claro, ¿y sabes quién ayudó a los hermanos Schulberg a identificar nazis, a encontrar grabaciones y a buscar? No. Leni Riefenstahl, que era fotógrafa y fue durante un tiempo pues, la que se encargaba de los documentales y de las películas nazis. Eso te iba a decir. Es la directora del Triunfo de la Voluntad, el vídeo por excelencia donde propaganda nazi a morir y que de hecho se la considera una de las mejores documentalistas del mundo y de la historia, porque es brutal. Claro. Lo que pasa es que empezó a tener muchos problemas con Goebbels, porque ella decía que Goebbels quería cepillársela y ella no, y entonces él empezó a odiarla y a hacerle la vida imposible, y al final ella consiguió escaquearse e irse. Pero bueno, también es verdad que el haber rodado El Triunfo de la Voluntad la dejó prácticamente fuera de la sociedad para siempre. Ya. Claro.
Entonces, los juicios empiezan el 20 de noviembre de 1945. ¡Qué coincidencia! El día que murió Franco. Despertaron a los prisioneros a las 7:30, los llevaron al Palacio de Justicia y la sesión empezó a las 10 de la mañana. Vale. Los acusados se sentaron en el banquillo y el coronel Charles Mace, que era el secretario del tribunal, llamó atención a la corte porque iban a empezar. Entraron 4 jueces para abrir la sesión y leer los cargos de los acusados. Vale. Solamente Otto Stammer, que era el representante de toda la defensa, tuvo la oportunidad de hablar para ejercer el derecho de invalidar el juicio. Sí. Y le dijeron que tururú que te vi. No, le dejaron hablar. Él alegó el principio de nullum crimen, nullum poena sine lege. Quiere decir, no hay delito ni hay pena sin ley. ¿Qué quiere decir? Que no hay delito que se pueda juzgar si no hay una ley previa a ese delito que lo pueda juzgar. Entonces, eso daba muchas esperanzas a los alemanes porque preveían que iba a ser imposible celebrar un juicio si los crímenes que se imputaban a los acusados no habían estado tipificados antes. Claro. Pero no. Les salió mal la jugada. Lo desestimaron el 21 de noviembre, al día siguiente. Los líderes nazis declararon ante toda la sala del tribunal para decir si se declaraban culpables o inocentes. ¿Y cómo se declararon? Todos ellos se reafirmaron en su inocencia. Virgen Santa. Claro, aquí es donde el fiscal Robert Jackson pronunció el discurso de apertura en el que dijo: la civilización no podría sobrevivir si el mundo tuviera que hacer frente a un nuevo conflicto de esta magnitud. La verdadera víctima es la civilización. Una gran verdad, sí, la última parte. Es que lo siguiente es el exterminio total. Sí, pero bueno, ¿quién se hizo protagonista de todos estos juicios? Porque por su oratoria y por el carisma que tenía mucho. Hermann Göring. ¿Y qué dijo? Él en un principio asumía que iba a ser ejecutado, pero luego empezó a pensar que no. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando antes de suicidarse Hitler, sí. Göring, que supuestamente iba a ser su heredero, pero Hitler ya le tenía mucha rabia y no estaba por la labor, pues antes de que se suicidase Hitler, Göring le mandó una carta para decirle: si tal día no has dado señales de vida, yo me hago cargo y yo soy el dueño y señor del mundo entero. Y Göring le mandó la carta y Hitler lo declaró como traidor. Claro, lógicamente. Claro, sí, pero Göring, que era un tío muy listo y confiaba mucho en su capacidad, estaba completamente convencido de que los aliados le dejarían seguir en el poder a cambio de, pues obviamente iba a tener que ceder, cambiar las políticas y adaptarse, pero claro, eso no ocurrió. Pero pensaba de verdad en su cabeza que el Tercer Reich iba a continuar y que Alemania iba a continuar con ese gobierno. No, pero pensó que de alguna manera él podría continuar con el poder y medio someterse hasta que pudiese volverse a rebelar, me imagino, porque estaba en lo llevaba en la sangre. Madre mía de mi vida. Pero escúchame, ¿por qué le manda esa carta a Hitler? ¿Él no sabía que estaba en el nido del águila? Él sabía que estaba en el búnker, pero no sabía que se iba a suicidar. Hombre, claro, porque todavía no habían entrado los aliados, joder, no habían entrado hasta el fondo. Claro, pero había peligro de que lo matasen, estaba bastante mal de salud Hitler, y luego también había pues el mismo peligro que hay de que se suicidase que había con todos los nazis. Yeah. Entonces, él en su mundo pensaba que Hitler le diría que sí y eso le daría el poder para siempre. Es Santa Rita. Claro. Lo que se da no se quita, madre mía. Y Göring, por ejemplo, que es uno de los primeros que reconoce todas las acusaciones que se ciernen sobre él, alega que todos estos actos fueron necesarios por el bien de Alemania. Se justifica el régimen nazi completamente. Vale. Claro, porque si no, ¿cómo te declaras inocente? Lo reconoces, pero te has declarado inocente. Tienes que darle alguna justificación. Sí. No, que era por el bien de Alemania. Y es luego por extensión al resto del mundo. Y el fiscal Robert Jackson y Göring tuvieron una relación especialmente mala porque Göring era muy inteligente, hablaba espectacularmente bien inglés, y entonces lo pillaba cada 2 por 3
Imagina la oratoria de un nazi contra la de un americano, que sí, que son muy buenos en oratoria, pero es que comparados con los nazis, no. Ya. Pues lo desesperaba, pero durante el juicio entero. En las primeras fases de los juicios fueron los líderes nazis pensaron que tenían bastante cosas a favor porque los aliados estaban cometiendo bastantes errores, interpretando pues el memorándum Hossbach mediante señalar que los responsables nazis habían planeado una guerra de agresión, la invasión de Austria con el Anschluss, que también era una guerra de agresión, pero realmente luego vieron que no, es que los austríacos habían querido formar parte, por supuesto extorsionados de una manera chunguísima por el régimen nazi, Sí. pero habían firmado que se querían anexionar a Alemania. Entonces no podían, estaban cometiendo errores. En cualquier juicio en el que te das prisa se cometen muchos errores. Luego también hay comentarios sobre la talla de los representantes legales que había en esos juicios. Y eso les dio mucha esperanza a los líderes nazis. Lo que pasa es que las esperanzas se les acabaron pronto. Luego también las discrepancias que había entre los rusos y el resto de todos los fiscales en la forma en que se trataba a la acusación por el Holocausto provocó que el fiscal norteamericano, el británico y el francés tuvieran que llevar la acusación de crímenes contra la humanidad por su cuenta, sin contar con ningún tipo de apoyo de los rusos. ¿Por qué? Porque los soviéticos consideraban que las verdaderas víctimas de los alemanes habían sido los alemanes y no los judíos. ¿Por qué? Porque el más antisemita del mundo mundial era Stalin. Claro. Claro. Claro, claro. ¿Y quién también, defendía a los alemanes? ¿quién defendía? El abogado que te he dicho. Vale, el de principio sí. Otto Stammer. Claro, pero había fiscales de todos los países. Un único abogado. Sí, pero los fiscales iban en contra de los alemanes. Por eso el abogado de la defensa solo había uno y era gracias. muy buen abogado, lo que pasa es que tenía poca cosa que hacer en ese juicio especialmente, porque en un juicio mejor hecho, pues habría dudas de qué condenas hubiesen recibido o si hubiesen recibido condenas. Sí. Claro. Entonces, concluidos los juicios de Nuremberg, las cuatro potencias, Estados Unidos, Gran Bretaña, la URSS y Francia, conceden 4 días a los acusados para presentar sus alegaciones, lo cual es una chorrada como un mundo porque era un formalismo puro y duro. O sea, los aliados habían acordado antes que no iban a pactar ni conmutar ninguna pena de muerte. Bien. Claro. Ya, pero bueno, tienes que quedar bien, o sea, tienes que decirlo, tiene que parecer que es un juicio justo y que... Sí, les dieron 4 días. Claro. Para alegar lo que quisiesen que no lo iban a aceptar, pero bueno. Bueno, pero quedas bien, ya tú has dicho que pueden hacerlo. Claro. ¿Cuál es el primer legado de estos juicios de los tribunales internacionales de Tokio y Nuremberg, pero sobre todo de Nuremberg? Pues la Corte Penal Internacional, que se establece en Roma en 1998. Y la base fundante de todas sus reglas Sí. Son los estatutos de los tribunales de Nuremberg, Tokio, y luego también pues de Yugoslavia, la ex Yugoslavia y Ruanda, que fueron muy posteriores, pero se basan en eso. También fueron de vital importancia cuando se redactaron la Convención contra el Genocidio en el 48, la Declaración Universal de los Derechos Humanos también en el 48 y la Convención de Ginebra en 1949. Sí. Y todos sus protocolos en el 77. Entonces hablamos de unos juicios que pueden tener muchas sombras, pero que han sido la base para todo el derecho internacional que conocemos a día de hoy. Sí, lo que pasa que o sea, yo sigo en lo mismo, no haría falta algo así si el ser humano usase un poquito más la cabeza. Pero no es nuestro fuerte. No. No es nuestro fuerte. A mí me hace mucha gracia ahora que todo es muy científico, muy lógico y muy racional, cuando el 90% del ser humano es irracional y emocional. Ya. O sea, solo hace falta que te suban un poquito las pulsaciones para que la racionalidad se vaya a tomar por culo. Sí, pero para llevar a cabo una guerra, sí que vamos a ver, si a ti te atacan, te defiendes, ¿vale? Y eso es irracional y es visceral. Es defensa propia y te vas a defender. Pero el que te ataca puede ser visceral también porque se ha sentido ofendido por lo que sea, o puede ser alguien que lo prepara, ¿vale? Y que lo piensa racionalmente. Entonces, mi problema no es con el irracional que responde a un ataque. Mi problema es con el racional que prepara un ataque.
contra otra Claro. persona, o contra otro país, o contra otra etnia, o contra otro... ¿Para qué? O sea, vamos a ver. ¿No hay otra manera de conseguir lo que quieres conseguir? ¿No hay otra manera de negociar? Sí, es más cara. Lógicamente siempre la otra manera es más cara porque vas a tener que pagar por algo que así te vas a llevar de gratis. Más cara, puede ser ilegal, puedes entrar a que te hagan la cama a otros países que te hundan en la miseria. Pues y tú sí. date cuenta, por ejemplo, Hitler llegó en el 33 al poder. Sí. Tuvo 6 años para planearlo todo y es a lo que se dedicó. Sí, sí. Él fue por ahí diciendo como un predicador que no iba a haber guerra, que lo que quería era el bien de Alemania y que iba a levantar a Alemania. Que sí, o sea, es verdad, la gestión económica es espectacular, pero su plan era ir a la guerra y tuvo 6 años para planearla con todos sus coleguitas. Sí. Y para armar un ejército de la hostia. Que ahí salió con un japonés y con el Hirohito y con Mussolini, que menosarios eran de todo, pero daba igual. Pero tenían unos ejércitos que les seguían a muerte. Y unas formas de pensar. Claro, muy parecidas a la suya. Porque de Japón no se habla, porque después de la Segunda Guerra Mundial ha sido como una extensión de Estados Unidos y es el país más pacífico y más lo que tú quieras. Pero lo que ha hecho Japón en Asia... O sea, lo que ha hecho Japón en Asia es, yo no sé si es peor que los campos de concentración nazi. Nosotros cuando estuvimos en Tailandia, estuvimos en las vías de tren que había construido el ejército japonés, bueno, el ejército japonés, hostias, los esclavos, presos, claro, los presos del ejército japonés por toda Asia, que iban desde cualquier asiático a ingleses, franceses, lo que fuesen aliados. Y lo que pretendían los japoneses era con ese tren llegar hasta la India y conquistar Oriente entero. Claro. Entonces, ellos ya lo tenían en mente desde mucho antes de la Segunda Guerra Mundial y era el objetivo de Japón, conquistar Asia, porque se sentían superiores al resto de los asiáticos. No te digo a los chinos, que es la enemistad histórica, Japón y China, cuando los japoneses descienden de los chinos. Sí. Pero por algún motivo, sí, se supone... Bueno, lo que cuenta la antropología, que claro, o sea, para que saliese un japonés tuvo que llegar un chino ahí antes. Si hubiese llegado un americano, no hubiesen sido japoneses. No. Pero bueno, o sea, los japoneses en Asia lo que han hecho y el miedo que se les tiene es espectacular. Y ahora se les tiene también mucho respeto y mucho miedo a los chinos, que son orientales y les va la marcha. Pero, madre mía, o sea, no sé si tendría comparación. Sí, pero siempre se ha hablado mucho de esa crueldad y de esa mala hostia que tienen los japoneses, esa irreconcentrada. Sí, y la forma de castigo, que siempre es muy desproporcionada o muy extrema siempre. Muy desproporcionada para ti, a lo mejor para ellos no, claro, pero tú lo ves desde fuera y dices, madre mía, tío, se te ha ido la olla completamente. Sí, pero... O sea, ríete tú de la corbata colombiana, no. No. Tal cual. Y es el tema de Japón después de la Segunda Guerra Mundial es un temazo, porque habría que parar a pensarnos por qué nadie castigó a nadie con Hiroshima y Nagasaki y por qué el emperador japonés siguió siendo el emperador japonés después de la Segunda Guerra Mundial. Mussolini y Hitler muertos y el emperador se queda. ¿Qué hay ahí? Ahí hay algo. Hombre, Hiroshima y Nagasaki fue bastante tiempo después. No, ¿qué coño? Fue 45. Sí, fue creo que en agosto, un par de meses después de que acabase la guerra. O un pelín antes, porque porque se tiraron las bombas cuando ya la guerra estaba ganada y los japoneses estaban rendidos prácticamente. Pero claro, vale, sí. Se dice que los Estados Unidos tenían que probar la realidad de la bomba que habían conseguido construir. Pues a lo mejor por eso no quitaron al emperador, porque como ya les habían reventado, dijeron ya para qué. Por eso te digo, ahí tiene que haber un algo de tú no me castigas porque tú imagínate, estamos aquí castigando por crímenes de guerra. ¿Y qué hacemos con las bombas atómicas? Se nos han caído. Sí, se nos ha caído. El Enola Gay se escapó y se le cayó justo ahí. Sí. Porque no les dio por petar Tokio o Osaka, que son las ciudades más pequeñas, pues que murieron 500.000 de personas. Claro. Y todas las secuelas que ha dejado eso, que ha dejado a millones de sin patria y sin nada. Yeah. Pues luego además los japoneses los veían como algo muy chungo a los radiactivos. Es verdad.
Pero bueno, también Goering, por ejemplo, mandó a la Luftwaffe, a España, mandó a más de 5.000 soldados y pilotos. Y luego él reconoció que era para ensayar la guerra. 3 años antes, pues los ponemos en práctica, ayudamos a Franco a ver si conseguimos que también nos ayude España. Gracias a Dios el señor Franco se mantuvo al margen, que es de esas cosas que puedes decir que menos mal, porque si no hubiésemos sido otra Francia, una colonia nazi, hasta que los hubiesen petado. Hablaríamos alemán, sí. Pero por algún motivo decidió no ayudarlos, pero los alemanes habían... Bueno, Franco mandó tropas, el Ejército Azul fue para allá en la Segunda Guerra Mundial a ayudar a los alemanes, pero no se alió con Hitler. Sí, no entramos como país. Claro, claro. No, ni se alió. Hizo lo mínimo indispensable por el miedo que le tenía y porque Hitler había que tenerle mucho miedito. Pero aquí todo el mundo pone en práctica sus cosas antes de usarlas seriamente. Entonces... Pero bueno, entonces ahora vamos a hablar pues de esos genocidios democráticos que nunca han ido al banquillo. O sea, los que se han cometido por la parte de los ganadores. Los críticos de los juicios de Nuremberg siempre han argumentado que los cargos contra los acusados solo fueron crímenes después de haber sido cometidos y que por lo tanto el juicio debería haber sido nulo y considerado como una especie de justicia del vencedor. Sí. El jefe de justicia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Harlan Fiske-Stone, llamó a los juicios de Nuremberg un fraude en 1945 y le mandó una carta al presidente Truman diciéndole que los aliados habían hecho o estaban haciendo algunas de las mismas cosas por las que estaban procesando a los alemanes. Los franceses estaban violando de tal modo la Convención de Ginebra en el trato de los prisioneros de guerra que el mando estadounidense estaba tomando de nuevo a los prisioneros que le había enviado a Francia por el trato que estaban recibiendo. Estaban todos ellos cometiendo saqueos y en todas las zonas a las que llegaban. Luego también el asociado al Tribunal Superior de Justicia de Estados Unidos, William Douglas, declaró que los aliados eran culpables de sustitución de poder por principio en Nuremberg. A ver, explica eso. Claro, dice, pensé en su momento y sigo pensando que los juicios de Nuremberg no tenían principio. La ley fue creada ex post facto, que es esto de que la ley se crea después de que se hayan cometido los crímenes, para adaptarse a la pasión y al clamor de la época. Como la definición de lo que constituía un crimen contra la humanidad era desconocido cuando todos estos crímenes se cometieron, se puede argumentar que es una ley retrospectiva, en violación de los principios ex post facto y del principio general, penal nullum crimen, nulla poena sine praevia. ¿Vale? O sea, que son retroactivos y que no... Y que el crimen no existe antes de juzgarlo, con lo cual no se puede juzgar. Claro. Y también el jefe adjunto estadounidense dimitió en protesta por el bajo calibre de los jueces asignados para juzgar a los criminales de guerra, especialmente a los industriales. De hecho, había muchísimos alemanes que estaban de acuerdo con la idea de castigar los crímenes de guerra nazis, pero admitían que estaban súper inquietos acerca de cómo se estaban llevando a cabo los juicios. Lógica. Claro. Entonces, la validez de este tribunal siempre ha sido cuestionada por varias razones. Primero, que a los acusados no les estaba permitido apelar o intervenir en la selección de jueces, que se debía poder. El tribunal también, además, estuvo de acuerdo en eximir al mando soviético de acudir a los juicios como criminales de guerra. ¿Por qué? Pues para ocultar los crímenes de guerra contra civiles que habían cometido su ejército. Y que incluían el reparto de Polonia. ¿Te acuerdas cómo habían reventado Varsovia los rusos que estaban al otro lado del río? Y el ataque a Finlandia 3 meses después. Entonces, los aliados los eximieron para que no les tuviesen que condenar. Porque hay que decir que al principio de la Segunda Guerra Mundial el señor Stalin entró con Hitler. Sí. Y había hecho el pacto de no agresión y no se fiaban el uno del otro ni un poquito, porque vaya 2 elementos, pero se habían asociado en pactos de no agresión. Sí, y luego Rusia le vio las orejas a Lugo y dijo, quita, que me voy con los otros, que este está mucho más desquiciado de lo que habíamos pensado. Pero bueno, con Mussolini también hizo lo mismo. Pero bueno, o sea, Stalin era... Sí, no, Stalin es... Incluso peor... que lo que para que mató rusos, no se dedicó a matar a otras nacionalidades.
pero Stalin mató más gente que Hitler y hasta el año 53 no murió. Y eso, que ¿quién era el Prokofiev? Que creo que era el músico ruso, creo que era Prokofiev, que era el mayor enemigo de Stalin, le odiaba a muerte, y Prokofiev murió un día antes que Stalin. ¡Ostras! ¡Qué puta mala suerte! ¡Qué putada! No pudo haber el mundo sin Stalin. No le vio morir. Por un día, tío. Joder. Luego también lo que se le echa en cara a los juicios es que se llevaron a cabo bajo sus propias reglas de evidencia. Se estaban aceptando evidencias que normalmente serían completamente inadmisibles. Luego también el jefe, el fiscal soviético, presentó documentación falsa en un intento de acusar a los alemanes del asesinato de miles de oficiales polacos en Katyn, en un bosque. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los habían cometido ellos. En 1990 el gobierno soviético reconoció que la masacre había sido llevada a cabo por la policía secreta soviética. Estás de coña. Sí, los rusos intentaron encalomarle cosas a ver si sale, ya que no me juzgan a mí, que los juzguen a ellos por eso. Esto es como cuando yo hacía algo de pequeña y te echaba la culpa a ti porque siempre hacías tú las cosas. Claro. Se lo van a creer, qué maldad han sido ellos. Sí, pero yo sabía que yo no había sido, y sabía que había sido tú. Los alemanes también lo sabían. Claro, pero es que sabía que me iba a caer a mí, entonces no tenía remedio, no había más. No. Luego, esto me ha parecido súper interesante, hay una editorial en The Economist, sí. ¿vale? El semanal británico, sí. donde criticaban la hipocresía de Gran Bretaña y Francia por apoyar la expulsión de la URSS de la Sociedad de Naciones en 1939, justo antes de la guerra, por su ataque no provocado contra Finlandia. Y 6 años después, al acabar la guerra, cooperan mano a mano y con todo el respeto y en situación de igualdad con la URSS. Claro. Y The Economist también criticaba a los aliados por el doble rasero que había en los juicios de Nuremberg. Textualmente dice: entre los crímenes de lesa humanidad se encuentran la infracción de bombardeo indiscriminado sobre la población civil. ¿Pueden los estadounidenses que lanzaron la bomba atómica y los británicos que destruyeron las ciudades del oeste de Alemania declararse inocentes de este cargo? Madre mía. Los crímenes contra la humanidad también incluyen la expulsión masiva de poblaciones. ¿Pueden los líderes anglosajones que en Potsdam provocaron la expulsión de millones de alemanes de sus hogares sostener que ellos mismos son completamente inocentes? Las naciones sentadas en el jurado se proclaman claramente exentas de la ley que han administrado. ¡Toma! Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Sí. Que es justicia, es venganza. Entonces, si se hubiesen llevado a cabo unos juicios justos, probablemente habrían acabado todos ellos condenados a muerte, ¿vale? Todos los criminales de guerra alemanes condenados a muerte, pero todos estos otros también. Sí, totalmente. Entonces lo hacen deprisa y corriendo como para quitarse encima el marrón, para que no se vea la mierda que hemos hecho nosotros, pero no porque realmente haya ni esa urgencia de justicia, ni que realmente quieran impartir justicia. Simplemente mata al mensajero, mata al que puede delatarte. Sí. Quítatelo de encima. Sí, y vamos a hacer borrón y cuenta nueva, porque si no lo hacemos vamos a salir escaldados nosotros. Sí, claro, a los muy gordos que pueden hacerte daño, a esos no te los cargues. A esos déjales, tranquilos. Pero sí. No, es que no sé. Claro, pero una de las grandes falacias que se ha logrado instalar a través de ese triunfalismo ideológico liberal después de la Segunda Guerra Mundial es que esta guerra fue un enfrentamiento entre la democracia y el fascismo. ¿Qué coño? Perdón. Ahí donde las potencias democráticas habían cumplido pues el papel progresivo en su lucha contra el fascismo y defendiendo los valores y la libertad y la democracia. Sí. Pero es que este relato oculta los verdaderos objetivos del reparto del mundo que llevaron a cabo los distintos imperialismos entre sí. Sí. Aquí hay un libro espectacular de Andrea Robles que se llama libro Guerra y Revolución, una interpretación alternativa de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que nos cuenta es que se estaban repartiendo el mundo. O sea, la Segunda Guerra Mundial no empezó por una lucha entre la democracia y el fascismo. No, qué narices. La Segunda Guerra Mundial empezó para repartirse el mundo y porque Alemania se estaba sublevando.
Sí, porque Y estaba poniendo muy en peligro tanto a Rusia como a Estados Unidos y su hegemonía. Sí. Y extrañamente Rusia y Alemania no se unieron, que otro gallo hubiese cantado. Imagínate. Claro, ahí ya era... No, ahí se hubiese acabado la hegemonía del eje del bien y hablaríamos ruso y alemán. Ya está. Claro. En 1950 empieza la Guerra Fría y en pleno Plan Marshall, que es cuando Estados Unidos empieza a darle préstamos y préstamos a Europa para reconstruirse, por supuesto, hace que se pierda muchísimo el interés de castigar a Alemania, ¿vale? Porque lo que se necesita es reconstruir Europa, ganar un nuevo mercado para los americanos. Claro. Y todos esos intereses que se han generado de todos esos préstamos que nos han dado con el Plan Marshall. Madre mía. Claro, y eso es muchísimo más interesante que arriesgarse pues, a otro pacto injusto como el Pacto de Versalles y que nos vuelva a salir otro Hitler en 20 años. ¿Qué gana Estados Unidos? Pues dominar a Europa. Claro. No, es que vemos que a partir de la Segunda Guerra Mundial Europa está sometida a Estados Unidos, exactamente igual que Japón, pero Europa se somete a Estados Unidos. Y además, moralmente, vendiendo la democracia contra el fascismo es mucho más fácil y a través de sus préstamos y Hollywood, pues nos sometimos hecho. Porque somos gilipollas. Sí, no, pero lo tienes hecho, vamos a ver. Quiero decir, le debes la vida al otro país. Tu gobierno no va a decir ni mu, al revés. Porque... No, y te han reconstruido. Sí. O sea, te han prestado el dinero para poder reconstruirte, que probablemente tú hubieses tardado muchísimo más. Ya, pero también te lo pueden prestar sin necesidad de someterte. Sí, y de lavarte el cerebro y de convertirte en un zombie. El altruismo en la política internacional no existe. No existe en ningún caso. En ningún caso. También es verdad que el ejército americano, que es súper importante y presiona muchísimo a los políticos, pues los altos cargos americanos estaban presionando mucho porque, como comentábamos antes, se solidarizaban con los altos cargos alemanes, sí, porque consideraban que solamente estaban cumpliendo órdenes, que había que castigar al mandamás, que estaba muerto, y si no al régimen o al Estado, y le habían visto las orejas al lobo. Yeah. Entonces, en 1948, esa película que han montado y que han conseguido los hermanos Schulberg, sí, se decide no estrenar. Hemos perdido el interés, no se puede seguir echando leña al fuego y vamos a dejar esto. Y se acabó estrenando en los años 90. Vamos a dejar en paz a Alemania. Claro, es que no interesaba, era mucho más interesante lo otro. Sí. Porque, por ejemplo, Inglaterra, cuando habla de los genocidios cometidos por Inglaterra en el oeste de Alemania, por ejemplo, en la ciudad de Dresden, sí, que además era una ciudad donde se estaba llevando a todos los refugiados, con lo cual no tenía ningún interés absolutamente para nada, Inglaterra la bombardeó con más de 700.000 bombas de fósforo. Joder. Y en una población total de 1 millón de personas, mataron a más de 500.000. Madre mía. Civiles. Sí, sí, sí. Es que se la pela ya. 700.000 bombas en una ciudad, o sea. No, da igual, o sea, da lo mismo, porque como nadie va a decir nada. Claro. Luego también se comenta que las bombas de Hiroshima, como se lanzaron el día anterior a la conferencia de Potsdam, en que los imperialismos estaban dividiendo las zonas de influencia después de la guerra, pues que fue una declaración de intenciones total de Estados Unidos para decirle a Rusia lo que pretendía. Que Europa para mí, para ti no. Sí, porque si no voy y te pego el pepinazo a ti, pero no las lanzaron, Ana, se cayeron, acuérdate. Sí, se debieron caer porque tú sabes de alguno de estos funcionarios y militares norteamericanos e ingleses que fuesen juzgados. No. ¿A que no? No. De hecho, extrañamente pasaron a erigirse como los supuestos defensores de la democracia internacional. Sí. Es espectacular. Y claro, hablamos de venganza en estos juicios contra los nazis, porque lejos de estar destinados a encarcelar a los responsables de los genocidios nazis, los juicios fueron una puesta en escena
bastante reprobable desde el punto de vista jurídico, donde los vencedores lo que querían era legitimarse como los nuevos amos del mundo. Claro. Y se reivindicaban para ser los dignos para imponer un nuevo orden mundial en la posguerra. Claro, pero si tú acojonas lo suficiente a la población, le cuentas las suficientes trolas como para que vea al enemigo donde tú quieres que lo vea, ¿vale? Uh-huh. Tú pones un enemigo fuera, pones a alguien externo que te quiere atacar, aunque sea mentira, pero da igual, te montas, tienes Hollywood, tienes una empresa gigantesca que te puede permitir hacer lo que quieras con ello. Y te dedicas, porque parece chiste, pero es que, vamos a ver, desde los años 60, los malos de las películas, ¿quiénes han sido? Y desde finales de los 50 a los 60, y van pasando los malos de las películas, eran los que el gobierno norteamericano consideraba enemigos. No enemigos de la democracia, sino enemigos de sus intereses. Primero fueron los rusos, luego fueron los alemanes, luego fueron los iraquíes, luego fueron los del tío el de... ¿cómo se llama? El del turbantito, que estaba escondido ahí en una cueva. Bueno, no me acuerdo. ¿Qué es el del turbantito? No, el de Irak, no, el otro, el de las Torres Gemelas. Ah, Bin Laden. Joder. Eso, joder, es que me sale Saddam Hussein, digo, no, ese no, el otro, Bin Laden. Entonces, tú eso lo exportas al mundo entero y convences al mundo entero, porque en imágenes las cosas se graban más, somos seres visuales completamente, somos seres sensitivos y todo lo que entra por los sentidos entra mucho mejor que lo que te hacen razonar. Entonces, si tú vendes esa moto, te la van a comprar, y si a los que no te la compran les amenazas diciéndoles, mira lo que soy capaz de hacer, como acabo de reventar 2 ciudades enteras con 2 bombitas que se me han caído aquí, ¿quién se atreve después a decir nada? Y encima eres la única potencia que queda entera, sin que en su suelo haya ocurrido nada, con una potencia económica brutal porque tu maquinaria de guerra está a full, tienes dinero para aburrir, ya no se puede poner a nadie a ti. Claro, no, pero y aparte, y el que se intente oponer, lo quitas del cargo y pones a otro que no se vaya a oponer porque lo has untado o lo has pillado y tienes pruebas para destrozarlo, se abre la boca. O lo declaras enemigo público número 1 de la humanidad, como se permiten declarar enemigos públicos número 1 de la humanidad a gente que dices tú, ¿pero qué me estás contando? Sí, tal cual. Que te molesta, ¿no? Pues si te molesta, pero escucha, hemos tardado 70 años en darnos cuenta, ¿eh? No. ¿De cómo van las...? Sí, mucha gente sí. Ha tardado 70 años en darse cuenta que la gente que sale en la tele no tiene ninguna intención de que sepas la verdad. Otros nos llaman conspiranoicos. Bueno, hombre, que nos llamen lo que quieran. A mí me da igual. Pero es la leche, tío. Es increíble. Y lo ves y además... cuando te quieren contar la verdad, la cuentan como en caricatura, en una comedia, en algo irrisorio. Si no, no la cuentan. O en algo imposible. ¿Sabes? O sea, cuando tú ves representaciones, ya sea en cine, ya sea en libro, de cualquier cosa que se aleja de lo que ellos cuentan, del mensaje general y el mensaje aceptado por todos, es o una utopía o algo digno de ridículo. Porque si no, no lo es. Uh-huh. Y entonces eso, vamos a reírnos de todos. Sí, es un poco desesperante, pero bueno. Mira, incluso la filósofa y escritora alemana Hannah Arendt denunció que el juicio de Nuremberg era un juicio a unos cuantos criminales nazis que obedecía a una política de prudencia por parte de las potencias occidentales, evitando así el caso de crímenes a propósito de los cuales se había podido invocar el tú o qué. O sea, el tú también. Vale. Estaban juzgando unos cuantos para pasar el mal trago y para evitar que pudiese nadie pensar en qué habían hecho ellos. Claro. Y claro, la repercusión de lo que habían hecho los nazis y la difusión que se le dio fue brutal, pues precisamente para convencer a la opinión pública de que eran unos monstruos, pero que eran los únicos monstruos. Sí. Tal cual. Y por último, vamos a hablar un poquillo de un hombre que a mí me parece súper... Vamos a dar algunos testimonios de los acusados, ¿vale? Vale. Pero estos testimonios los consigue un psiquiatra que se llama Leon Goldenson, sí. Estadounidense, que recibe la misión de entrevistar a los acusados y analizar su salud mental. Escucha, vaya temazo. Pues sí.
¿Y era judío? Porque por el apellido suena judío. Era americano, pero no se habla de que tuviese ascendencia judía, pero bueno, vete a Ostras, saber. Este hombre durante 7 meses estuvo ahí con pico y pala ganándose la confianza de los altos mandos nazis. madre mía. Y, por supuesto, asistió a justificaciones aberrantes y a montones de declaraciones de inocencia. Porque, claro, todos estos se declararon inocentes hasta que Goering dijo que lo reconocía todo, que eso fue como el segundo o tercer día de juicio, pero luego el 10º día de juicio, Rudolf Hess, que se había declarado con amnesia y había convencido a los psiquiatras y le habían declarado como no apto, Para a los 10 juzgarlo. días compareció diciendo no tengo amnesia, todo esto ha sido un truco y estoy dispuesto a que me juzguen y reconozco los cargos. ¿En serio? Sí, es que es muy surrealista. Sí, sí, sí. Pero convenció a los psiquiatras de que tenía amnesia y que era incapaz de acordarse de nada, con lo cual era el secretario de Hitler. No sabía nada. No. Pero claro, tú ves, ministro de Exteriores, no se enteraba de nada. El encargado de los campos de concentración no sabía nada, porque además tú ves las declaraciones y dicen, no, no, claro, yo esas órdenes las daba, yo las firmaba, pero ni las leía. Y claro, yo no sé si se ejecutaban o no. Y es como, hostia. Te da igual, claro. Es muy surrealista. A mí las órdenes me las daban, yo ni las escuchaba ni las leía, se las pasaba al siguiente y él, si la ejecutaba o no, bien. Y el otro decía, yo la ejecutaba pero no la leía, entonces tampoco sabía lo que hacía. Pero todos eran así, yo no me enteraba. Sí, sí, se hablaba de lo de la ley racial, pero nosotros no pensábamos que fuese tan importante. Uy, ¿qué va? No íbamos a matar a la gente, ¿qué va? No, no murieron, ¿qué va? Joder. Morían de tuberculosis, no te jode. Sí, Sí, entonces son surrealistas. Yo he estado escuchando declaraciones y mira, hay que decir que Goering es súper gracioso. Con él te ríes, pero de lo hijo puta que es, porque es que dice cada cosa de la muerte. Pero son todos para machacarlos, o sea, no sé. Y son militares, que supuestamente no debían hacer eso. Eso de un civil se espera, pero de un militar, tío, no se espera que digas, yo me enteraba por la prensa, pero bueno. ya, pero es Entonces que, este hombre... ¿qué otra cosa Dime, vas a decir? ¿qué? ¿Qué otra cosa vas a decir? Soy culpable o... Claro, pero es que con los cargos que tenían, O sea, inocentes no podían ser. no. O sea, no, los empresarios que habían utilizado esclavos y había toda la No, pasta que se habían ahorrado, yo es que no sabía quién, si les imagínate, pagaban, ¿no? ¿no? Si es que estaban allí todas las mañanas, yo pensaba que venían a currar, ¿no, tío? Claro, no, y que se les pagaban las nóminas. Yo no llevo las nóminas, no me enteré de nada. Bueno, hombre, anda, o sea, claro, pues era todo así, tan absurdo, que vamos a leer unas cuantas que tienen un poco de chicha, porque el resto son de ese palo todas y son desesperantes. Y todas estas declaraciones se las dan todos estos altos cargos nazis al, al psiquiatra Goldenson. Sí. Entonces, este hombre que era estadounidense pensó, ¿qué coño? A mí esta gente no se va a fiar de mí ni de coña, y menos en pleno proceso judicial. Pero, sin embargo, como era un tío súper tranquilo, muy competente, no les juzgaba y les dejaba hablar y les dejaba explicar lo que necesitasen hablar. Y cuando hablaban no les juzgaba. Debía ser de estos de yo te entiendo. Sí. Pues consiguió que con el tiempo casi todos fueron accediendo a hacer entrevistas con él porque ellos decían que la profesionalidad de este hombre les había seducido totalmente. Claro. Y que aparte, que como no aparentaba ninguna hostilidad hacia ellos, pues que les daba muchísima tranquilidad para hablar. Claro, porque es un psiquiatra, ¿qué va a hacer? No te va a disparar. Por favor. Pero, claro, pero ellos no esperaban eso. Me imagino que los psiquiatras nazis estaban matando pacientes de psiquiátricos a esgalla. Claro, pero porque sí. Era otro tipo de psiquiatras en ese momento. Claro, eran psiquiatras pues de guerra, no es lo mismo. Estos dijeron, es tranquilito y es profesional, sabe hablar bien, pues ya está, vamos a contarle cosas. Y entonces, por ejemplo, este hombre le preguntó a Otto Ollendorf, que es teniente general de las SS, le dice, ¿y cómo puedes matar a un niño judío de 6 meses por considerarle un enemigo? Y Otto Ollendorf le contesta, es necesario que veas al adulto que hay en él. Hostia, colega. Sí. Hostia, es brutal. Colega. Brutal. Karl Donitz, que era el que había dejado de sustituto Hitler después de cabrearse con Goering, sí. Era comandante de la Marina, hace comentarios sobre sí mismo, pero de manera muy, muy evasiva. Como
yo no tengo ni idea, no sé lo que estaba pasando. Sin embargo, el psiquiatra dice que es un hombre súper agudo y que para nada es tonto, pero que parece que tiene su mente bloqueada sobre todas las atrocidades y las de millones de muertos que había. También este hombre Kaldonich rechazaba completamente los comentarios sobre la barbarie que había cometido la SS y su modus operandi. Kaldonich en todo momento se ve a sí mismo inocente de cualquier tipo de crimen. O sea, hasta el punto en que se llegaban a lavar el cerebro a sí mismos. El otro, Leon Goldenson, el psiquiatra, dice que según la mayoría de los altos mandos nazis, la situación se podía resumir del siguiente modo. Alemania había sido humillada y estaba económicamente devastada por el Tratado de Versalles. Era una nación que luchaba por su existencia. Hitler fue visto como un genio visionario que les ofreció esperanza y redención, pero fue desviado de sus nobles fines por hombres malvados como Martin Bormann, Heinrich Himmler y Joseph Goebbels, todos, por supuesto, ausentes en el juicio. Por supuesto. Y fue por esa influencia maligna y en secreto cómo se llevó a cabo la solución final. Esto es lo que dice el psiquiatra, que era el resumen de todos. Sí, que la culpa era de Hitler, que se había desviado por malas influencias y que ellos no sabían nada de todo esto. Claro. Ellos, pobrecitos, se enteraron por la prensa, como siempre. Tal cual. Luego tenemos a Hans Frank, que es muy gracioso, y dice que Hitler era un hombre anormal en sus necesidades sexuales. Necesitaba muy poco al sexo opuesto. Estaba diciendo... ¡No! Pero es que además, tía, o sea, vamos a ver, te están acusando de genocidio. ¿A qué coño viene la vida sexual de Hitler? O sea, eso no tiene nada que ver, cállate. A nadie le importa con quién coño se acostaba Hitler y si mucho o si poco. ¿Estaba diciendo lo que creo que estaba diciendo? O que era gay o que era asexual. Sí, no, asexual no, porque eso no le impresionaría a nadie. Bueno, necesidades anormales. No hay falta de... ¡No quiero saberlo! Da igual. Luego, Goering, que su explicación... Perdón. Llega a explicar que el antisemitismo era irrelevante y accidental dentro del nazismo. O sea, algo impuesto por unos fanáticos que querían hacerse con el poder. ¿En serio? Sí. Total, o sea, imagínate, habéis montado la que habéis montado y dices que es irrelevante y accidental con el dineral que os habéis gastado ahí, que si lo hubieseis invertido en armas no te digo nada. Sí. Y por supuesto, él decía que se sentía culpable por cualquier exceso que se hubiese podido producir por el gobierno, pero que no eran atrocidades y que no tenía nada que ver. ¿Que había sido sin querer? Sí. Fue un peito atravesado. Que me lo encontré aquí. Es que luego Julius Streicher, que es editor de Stürmer, de un periódico, la publicación antisemita más violenta de la Alemania nazi. Vale. Claro, decía que los excesos de los fanáticos no estuvieron bien, pero que tampoco es cuestión de transformar a los judíos en mártires. Streicher, además, dijo que el número de muertos era 4,5 millones, que qué decían ellos de 5, cuando luego se ha comprobado que había más de 6 millones de muertos debido al exterminio. Perdona, o sea, te has pasado 500 millones de personas, qué fuerte. Pero escúchame que esto no tiene desperdicio. El tío aprovechó para quejarse de que debido al exterminio de todos estos judíos, el antisemitismo había perdido terreno. Había retrocedido muchísimo en ciertos países donde se habían hecho muchos progresos para volver a meterlos en la sociedad. Estás de broma. O sea, no, pero básicamente está diciendo que el genocidio de los nazis hizo que el antisemitismo perdiese mucho terreno. Que tiene razón, o sea, tiene toda la razón, porque Europa era súper antisemita antes de la Primera Guerra Mundial y llevaban más de 300 años escapándose los judíos de todos los lados. Sí. Que llamaban a Polonia el Edén porque era donde nadie se metía con ellos. Sí, bueno, pero Polonia lo invadían cada 2 por 3, o sea que te daba igual, tenías que salir de allí por patas. Tal cual, pero Europa entera era muy antisemita. Y este tío se quejaba de que ¿qué hacían expandiendo todo esto? Mierda, ahora vamos a tener que empezar de cero otra vez. Claro, la gente iba a dejar de ser antisemita y todo lo que habíamos ganado o sea, imagínate todo el percal de la gente que hay ahí. Madre mía de mi vida.
Claro, luego Goering especulaba que si Alemania hubiese luchado contra cada uno de los países y no contra el grupo entero de los aliados, no estarían hoy en Nuremberg. Estarían diciendo Heil Hitler y no serían tan críticos. Si Alemania hubiera ganado, Europa sería hoy una confederación de estados bajo nuestro liderazgo, que gran parte de razón tiene. O sea, si Alemania no hubiese perdido la guerra, no sé yo qué hubiese pasado. Pues no lo sé, pero probablemente otra guerra. Pero tú imagínate, el mejor sitio y el mejor momento. En los pero escúchame, esto es como en las películas, que ves a un tío que se está peleando con 7 y se pega con uno y los otros 6 esperan mirando. Eso es lo que quieres, estamos en guerra. O sea, no van a esperar a que les toque el turno, van a atacar todos desde todos sitios. Tal cual. Y luego tenemos a los Walpole otra vez, que este tío era el que manejaba el sistema de los campos de concentración. Y el tío hizo un esfuerzo grande para explicar cómo uno puede administrar un sistema sin ser responsable de lo que ocurría dentro de este. El tío dice textualmente: no tuve nada que ver con la matanza de los 5 millones de judíos. Vale. Que haya estado a cargo de los campos de concentración en Alemania desde 1942 no tiene nada que ver. Vale. Fin. O sea, ya está. Fin de la explicación. Ya no hay más. ¿Para qué quieres más? Tal cual, pero... este era el tipo de excusas que utilizaban. O sea, yo creo, ¿sabes lo que pasa? Que como no se lo esperaban y como durante mucho tiempo la propaganda nazi siguió haciendo creer a mucha gente que estaban ganando la guerra y al final intentaban pues no decir toda la verdad y sabían que iban mal, pero no sabían cómo de mal iban. Sí. Yo creo que es que no tuvieron tiempo ni de pensar en lo que habían hecho ni de las excusas que iban a poner, porque tontos no eran. No era gente estúpida ni gente corta, era gente bastante inteligente. Pero yo creo que el impacto de que no se esperaba ni perder la guerra, ni se esperaban ser arrestados, ni menos juzgados, claro, yo creo que los incapacitó para dar ningún tipo de bueno, claro, es que excusa no puedes dar porque no la hay. Pero yo creo que se aventuraron a decir gilipolleces en alto, pero de esas hay cientos. O sea, yo invito a cualquier persona que quiera ver declaraciones, que las tienen todas en YouTube, y se te cae el mundo a los pies cuando, claro, además oyes hablar al hijo de Von Papen, o de Ribbentrop, o de quien sea. Y claro, son plenamente conscientes de que sus padres han sido unos genocidas, pero te dicen, es que mi padre murió pensando que lo que había hecho no estaba mal. Ya. No murió negando lo que había hecho. Murió convencido de lo que había hecho no estaba mal. Era lo necesario. Ya. Es tristísimo, tía. Es tristísimo. Ya, pero una cosa es pensar que lo que has hecho era lo correcto y otra cosa es intentar justificar que no sabías lo que estabas haciendo. Ya. ¿Vale? Ya. Pero el único que tuvo huevos para decir que lo que había hecho era lo correcto era Goering. Claro, a eso me refiero, a que entiendo que intentes justificar que no sabías lo que estabas haciendo porque te estás viendo en una situación que se te viene encima y sabes que te van a matar. Sí, tal cual. Pero para ti está bien hecho. Hay mira, me estoy leyendo un libro que además me ha regalado nuestro hermano hace 2 días que se llama Cuchillo, de Salman Rushdie. Rushdie o Rushdie, como se diga. Es para ti, para mí. Sí. Pero me lo estoy leyendo yo primero porque he sido más rápida. Bueno, pues el tío habla del atentado que tuvo en 2022 y él te explica que cómo narices no se defendió. O sea, que él vio venir a su agresor, le miró de frente y se quedó parado sin hacer nada. Y como dice, John Lennon. Claro, y te dice, yo creo que es que no tiene nada que ver con tu realidad, entonces no te lo esperas. Tu realidad es otra completamente distinta y tú te ves en una situación que no entiendes porque no concuerda con tu realidad. Dice, y no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar. Entonces, cuando tú estás inmerso en años de una guerra con una mentalidad, con unas órdenes, con una forma de actuar coherente todo el tiempo y de repente te encuentras sentado en un juicio intentando explicar a unos norteamericanos que no sabes ni quiénes son lo que has estado haciendo, es como, esto es otro planeta. Yo no sé qué tengo que hacer aquí, no sé si tengo que hablar, no sé si me tengo que reír, no sé si me tengo que poner de pie, ¿qué hago? Es que además poco puedes hacer y lo sabes, porque estás jodido, pero bueno. Claro, yo creo que es eso, es que de repente te han sacado de la realidad
y no tienes forma de ni conocimientos ni experiencia previa para enfrentarte a eso. Y dices, entonces te quedas completamente en blanco. No es que no tuviesen tiempo para preparárselo, es que no sabían que tenían que preparar. Joder, pero es que además a día de hoy este tema está súper en boga precisamente por los problemas que hay. Ya hemos visto que la Corte Internacional ha pedido que se declare culpable de crímenes de guerra a Netanyahu y Estados Unidos ha dicho que no. Netanyahu ahí sigue. Tú acuérdate que yo no veo las noticias. Y se está montando la de Dios es Cristo. Sí, ¿no? Y Putin, ¿qué vamos a hacer con él? No sé. Y ese buenismo, no ese buenismo, sino ese... es que no sé cómo decirlo. Lo que decía antes de si se hubiesen puesto un poquito más duros con Hitler, sí. Con Hitler. Pero es que, por ejemplo, a día de hoy no te puedes poner más duro con Rusia porque va en detrimento de Europa. Obviamente de Estados Unidos no, pero de Europa sí, porque es que nos revienta el mercado energético y Rusia gana y sigue creciendo. Sí. Entonces, estamos en un momento complicado, pero es un momento súper bueno para valorar hacia dónde vamos y qué estamos persiguiendo. Claro. Sí. Y es dificilísimo. O sea, también es verdad que es dificilísimo. Somos un planeta entero. Pero si no nos ponemos en casa de acuerdo con Madrid o Barça, imagínate en el mundo entero sobre cualquier otro tipo de cosa. Ya. Yeah. Pero bueno. Pues hasta aquí han llegado nuestros juicios de Nuremberg. Intentando dar un toque un poco diferente, que no fuese puramente el juicio, que eso está más trillado ya. Sí. Pero el ver la otra parte y el dicho de toda la vida, la historia la escriben los vencedores. Sí, completamente cierto. Y de todos modos, vamos a dejar en el blog, que siempre digo, vamos a dejarlo y luego se me olvida, por favor, dadme así una tobita, porque se me olvida luego poner las... Yo te las doy. Que me da gustirrinín. Las recomendaciones. Pero a mí me gustaría poner la peli de Rutger Hauer. Rutger Hauer, sí. Rutger Hauer, ¿cómo se diga? Me da igual. Si no me lo voy a encontrar de frente nunca para que me diga cómo se dice. ¿Qué más da? Porque me pareció un peliculón en su momento. Sí que es cierto que luego peca de ese americanismo de vamos a salvarles a todos porque... Sí, tal cual. No me voy a destripar, pero vamos, que sepáis que os va a llevar un poco de decepción. Y yo creo que Rutger Hauer merece verle en cualquier película, sí. Incluido Lady Halcón. El Lady Halcón es tan bonita, por favor. Peliculón, qué bonito es. Es que además lo ves vestido, porque en la película estaba con un parche. No, ese es Tom Cruise. En la de Valkyria. Ah, vale, digo, Dios mío. Creo que Rutger Hauer va con un parche también, bueno, pero me da igual. Pero es, o sea, lo ves y dices, es que es un general alemán, tío. Con esa planta que tiene, con ese, Tiene cara de nazi. Sí. Aunque no lo intente, tiene cara para ser oficial de las SS. Sí, efectivamente, con la calaverita en la gorra. Es que le pega muchísimo. Totalmente. Y pondremos enlace a los vídeos de YouTube de los juicios que ha encontrado Ana, ¿vale? Perfecto, sí. Porque además tengo muchas ganas de verlos. Venga. Y os contamos. El próximo capítulo va a ser el último capítulo de esta temporada. No nos vamos, solo nos vamos de vacaciones. ¿Vale? Vamos a disfrutar como los funcionarios de alta gama. De vacaciones, julio y agosto. Volvemos en septiembre. Y os vamos a dedicar un capítulo especial. El último va a ser con muchísimo cariño y súper especial para todos vosotros. ¿Vale? ¡Qué bonito, qué bonito! Y nada, pues que nos podéis encontrar en YouTube, en Spotify, en TikTok, en Instagram, en Blogspot y en iVoox. Eso es. Podéis seguirnos, darles a las campanitas, a los corazones, a las estrellitas, a todo lo que le queráis dar. Y así sabremos que, bueno, pues que estamos haciendo esto y que realmente hay alguien al otro lado que nos escucha. Ahí está. Y que somos omnipresentes. Aunque no lo sepas, te estamos mirando. Sí, estamos observando todo el tiempo. Muchos besos. Muchas gracias, Ana. Fantástico. Muchísimas gracias a todos y un besote enorme. Besos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Chao. Chao.